Vale, ya está. Disculpad, que estaba teniendo problemas con el sonido. Pues lo que iba diciendo es que hoy tenemos un programa que me parece muy interesante en los tiempos que corren sobre racismo, OTAN y seguridad desde la perspectiva de la comunicación política. Para ello os voy a empezar contando una pequeña historia para situar el programa y os voy a meter rápidamente a las invitadas. Bueno, hace pocos años, allá por los años 50, algunos países tuvieron la gran idea de crear la Unión Europea. Horrorizados por las grandes guerras genocidas que asolaron a todo el territorio, conocidas como las dos grandes guerras, querían, en vez de dejar de luchar entre ellos, generar una lógica de cooperación. Así crearon, para evitar el horror y que la pesadilla se repitiera de nuevo, lo que llamaron la Unión Europea. Pero entre estas palomas y flores, entre esos discursos optimistas, se quedaron cosas por decidir. ¿Quién está dentro? ¿Quién está fuera? ¿Quién se merece todos esos regalos de paz, de justicia y de vida? Así que eso mismo, entre grandes discursos y tratados, ocultaron en las sombras el terror del que supuestamente huían. Crearon países de primera, países de segunda, vidas de primera, vidas de segunda, riqueza para unos y pobreza para otros. Y con esta historia estoy empezando porque es el contexto. Como sociedad nos sentimos parte, de segunda pero parte, de un pequeño grupo de privilegiados que estamos un poco protegidos y protegidas de la inseguridad, del miedo, de la desolación que vemos muchas veces en imágenes y en situaciones muy alejados de nuestro espacio vital o que creemos muy alejados de nuestro espacio vital. Casi ningún político a día de hoy sería capaz, o ningún político, ningún tertuliano, ningún todólogo, sería capaz de admitir fría y llanamente que está en contra de los derechos humanos a día de hoy, porque vinimos de una historia donde se supone que los protegemos, los defendemos y los resguardamos. Pero es verdad que dentro de todas estas prácticas nos encontramos también contra la lógica de una Europa fortaleza que establece la idea de que no hay para todas. Y por lo tanto, si no hay para todas, tenemos que protegernos de las de fuera, de los otros. Y en esa lógica es donde se establece un discurso que, más allá de ser abiertamente racista, establece unas lógicas, unos dispositivos racistas basados en la seguridad y los discursos del miedo. Y de eso es lo que queremos hablar con nuestras tertulianas de hoy, que son Olga Rodríguez, periodista del diario.es. Hola Olga, ¿qué tal? Un placer estar con vosotras. Encantada. Edith Espínola, miembro de la Red Latinas, portavoz de SEDOAC y portavoz del Movimiento Estatal Regulación Ya. A ver, Edith, ¿qué te meto? ¿Qué tal? Que tenía Y cerrado el luego, micrófono. Serim Valle es un activista social y político senegalés que ahora mismo es miembro de la Asamblea de Madrid, diputado por Unidas Podemos. ¿Qué tal, Serim? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, muchísimas gracias a todas. Lo primero por estar aquí. Me parece muy interesante que hablemos las cuatro de esta intersección entre seguridad, racismo y ahora mismo el paso de la OTAN. Lo primero que voy a hacer, ¿vale?, es meteros, pues, para abrir boca y empecemos el debate, un poco el relato de titulares que ha habido esta semana. A ver si lo veis bien con esta imagen. ¿Lo veis? Sí. ¿Se llega a ver? Muy bien. Muy rápidamente, nos encontramos que el viernes 24 de junio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elogió el trabajo realizado por Marruecos para tratar de evitar, en coordinación con las fuerzas de seguridad españolas, un asalto violento. El sábado 25 encontramos titulares de varias portadas nacionales diciendo que se repele un asalto violento en Melilla que acaba en tragedia, o un asalto masivo a la valla de Melilla que deja en tercera persona decenas de muertos. Posteriormente tenemos determinados discursos que van respaldando al Gobierno español en su gestión de migración y de fronteras, como por ejemplo el Consejo Europeo Charles Michel, que dice que apoya totalmente los esfuerzos de España y otros países en primera línea para proteger las fronteras de la Unión Europea. El lunes 27 comienza ya todo el batiburrillo de la OTAN y empezamos a hablar con la OTAN protegerá por primera vez Ceuta y Melilla del país. Estoy yendo muy rápido porque lo que quiero es que sea el debate. Y posteriormente ya tenemos el martes 28, donde ya empezamos a hablar con la ministra de Defensa, Margarita Robles, en Portada del Mundo, diciendo que hay que ser contundentes con la inmigración, ya que detrás hay mafias.
para pasar el miércoles 29 de junio, ayer, diciendo que España está satisfecha por la definición de integridad territorial de la alianza que ampara Ceuta y Melilla. Todo esto salpicado de otra serie de discursos, como por ejemplo Sánchez retractándose en días siguientes de las primeras declaraciones nada insensatas sobre la tragedia de Melilla, sobre la masacre. Y quería preguntaros, así para empezar a abrir boca, ¿qué intersección veis vosotras entre seguridad, inseguridad también, entre racismo y la OTAN en todas estas portadas? ¿Podemos hacer un análisis conjunto de qué es lo que se está haciendo como relato colectivo hacia la sociedad? Edith, ¿empiezas tú? ¿Te parece bien? A mí siempre me tiran a quemarropa. Es un placer estar aquí, compartir espacio. A Serín lo conozco personalmente y somos compas antirracistas, ¿verdad? A Olga es la primera vez que le pongo así cara virtual, ¿verdad? Pero le pongo cara política también, ¿verdad? Es muy difícil no conectar estas expresiones, estas palabras que tú bien estabas comentando. La OTAN, o más que, a mí me gusta hablar de países del norte global y del sur global. O sea, porque los países no pueden ser primeros, ni segundos, ni terceros. Nosotras deberíamos ser todas sujetas, porque eso es lo que dice la Carta de la Declaración, ¿verdad? Que todos los seres humanos somos iguales, ¿verdad? Entonces, yo creo que también el léxico siempre tenemos que intentar corregirlo para transmitir el mensaje que debemos dar. La OTAN es una construcción social a lo largo de la historia, siempre lo dicen así como jocosamente, la historia la escriben las personas que ganan, los que crean guerras, los que crean violencia. El opresor es el que construye la estructura por la cual se cimenta todo lo demás. En esta construcción de este sistema, de una escala de violencia estructurada que se sufre en el sur global por la apropiación y este genocidio, esta necropolítica y extractivismo, es lo que nosotras vivimos a diario, constantemente, y que la OTAN llama seguridad, crea esta Europa fortaleza, tiene la construcción de un sistema moderno, de un capitalismo moderno, donde hay un sujeto que siempre va a ser oprimido. Y son todas esas que se ha construido en un consciente y que los medios de comunicación alimentan a los gobiernos como estos otros que son violentos, que vienen sin capacidades y que vienen a destruir esto que es nuestro. Hoy justamente salían las noticias, y ya cierro con esto para darle paso a las demás compañeras, para no apropiarme la palabra. La OTAN decía que ellos estaban haciendo una nueva construcción del concepto de seguridad, donde entra también ahora Melilla, entra Ceuta, ¿verdad? Entonces han diferenciado 3 tipos de amenaza, ¿verdad? Una amenaza directa, que ahora que es Rusia, después una segunda amenaza así más tímida, que es China, porque con el gigante asiático nadie se quiere meter realmente, y después hay una amenaza que me ha llamado muchísimo la atención, que habla del norte de África, y que le ha situado como una y que puede afectar nuestra seguridad. O sea, toda la gente africana, toda persona que es africana va a afectar esta seguridad que nosotros estamos construyendo porque somos del norte global. Y dejo la palabra porque solamente Serín tiene algo que decir y Olga también al respecto, y después profundizo más sobre esto. Muchas gracias, Edith. Olga, ¿quieres seguir tú? Bueno, es un placer estar con Serín y con Edith aquí y escucharles realmente. Y gracias por vuestro trabajo. Está totalmente vinculado, lamentablemente, porque estamos viviendo en tiempos un poco distópicos, ¿no? Esto ya lo contó tanto que le gusta a tanta gente mencionar a Hannah Arendt, por ejemplo, ¿no? La filósofa que explicaba bien pues, todos los procedimientos de deshumanización que hubo con la comunidad judía en el mundo, que ya lo sufrió como judía. Ahora estamos viviendo una cosa similar en cuanto al procedimiento. Decía Hannah Arendt, no hay que fijarse solo en los números, también en los cómo, en los procedimientos, y se está normalizando desde las instituciones ante la indiferencia de
de muchos sectores de nuestras sociedades un racismo absolutamente institucionalizado, una deshumanización sistemática que pretende vincular de una forma absolutamente deshonesta, ¿no?, la seguridad o la inseguridad en función de si tenemos muros más altos o más bajos, en vez de tener la voluntad de enriquecerse con otras culturas y de asumir cuál es la realidad de un mundo global, ¿no? Vemos que la Unión Europea, desde su torre de marfil de puertas cerradas y de lugares exclusivos, contempla, bueno, cómo traza esa especie de tétricas gincanas, externalizando fronteras para que la gente muera lejos de nuestros territorios y de nuestras conciencias, ¿no? Y dentro de ese proceso absolutamente deshumanizador y vergonzoso, ahora hay un paso más. Con Álvarez hace 2 semanas pidiendo a la OTAN que considerara la migración como una amenaza híbrida, es decir, copiando la misma terminología empleada por el gobierno polaco de ultraderecha, que fue uno de los pioneros en emplear esa terminología, pues este señor, el ministro de Exteriores que tenemos, normalizándolo, pidiéndoselo a la Alianza Atlántica y viendo cómo el compromiso de los socios de la OTAN, en nombre de esa seguridad, a ver, la seguridad es la paz, es políticas de mayor igualdad, que nadie pase hambre, que todo el mundo tenga acceso a una vida digna. Eso nos da seguridad como pueblos y como sociedades, ¿no? Y sin embargo están apostando, y se ha apostado en esta cumbre, entre otras cosas, más allá del rearme y de la apuesta por más tensión y por más confrontación, pues esto por más racismo, ¿no? Y por la normalización de más racismo usando la fuerza militar en las fronteras, como vimos el otro día, pretendiendo que las sociedades asumamos como algo normal lo que pasó el otro día, ¿no? O sea, el maltrato absolutamente normalizado en las fronteras que puede llevar incluso a la muerte de 37 personas, como vimos el otro día, y un presidente del gobierno justificándolo. Y llamándolo y justificándolo diciendo que había habido un ataque violento y señalando a redes de traficantes, ¿no? Como si desposeyendo de esa manera a las personas migrantes de toda voluntad propia y poniéndose una venda y pretendiendo que nos la pongamos ante las múltiples causas que explican por qué las personas migran, ¿no? Y ante los propios derechos que tiene todo ser humano también de migrar, ¿no? Serín, tú ante este bombardeo de titulares y este relato construido desde el viernes que hemos hecho el repaso, ¿qué opinión tienes? Pues la verdad, ante estos titulares, a mí me ha impactado todo estos titulares de ligar el tema de seguridad OTAN con la frontera, con lo que pasó en la frontera. Y yo digo, esto es el mismo sistema de siempre de la OTAN, porque ya sabemos lo que es que este mensaje alarmista es que es como muy fuerte. Yo digo, ¿qué ha pasado para que se hable de llevar militares de la OTAN en la frontera? Y todo eso por una excusa de hablar de seguridad. ¿Qué inseguridad hay? Y usar el término de integridad territorial en esto es como, a ver, no estamos en ninguna guerra. Son personas que de verdad quieren entrar aquí a trabajar o buscar un refugio, porque en sus países están en guerra. Y esas personas llegan desarmados. ¿Qué hacen? Buscan esta protección en España, en Melilla o en cualquier costa de España. Entonces, ¿cuál es el problema? Que alarman a la gente de una invasión, de que, por ejemplo, el enemigo viene de esta parte. ¿Quién es el enemigo? El enemigo es esta persona que se está muriendo de hambre por las causas que ellos ya saben y ya quieren criminalizar y deshumanizar a estas personas para tener la excusa de que protegemos nuestras fronteras porque viene el enemigo. El enemigo no es esta persona que viene a buscarse la vida. Y OTAN sabemos que está siempre metido en guerras en todos lados. Todas las guerras sangrientas de quitar a un líder en tal país porque hay un determinado interés, pues viene de OTAN. Ahora, ¿cuál es el problema que ya genera todo este revuelo mediático?
Es lo que me parece bastante fuerte y con la excusa de que nos invaden, son otras culturas, es como, a ver, hay derechos para todo el mundo, ¿no? Hay igualdad, hay de todo. Las culturas queremos convivir de manera igualitaria, hay que facilitar pues que llegue esta gente de otra manera, pero no poner militares y excusarse en el tema de la seguridad en las fronteras. Voy a volver a poner la imagen con los diferentes titulares y portadas que hemos podido ver durante estas semanas. No sé si se ve especialmente bien, pero bueno, vuelvo a repetir. Sánchez elogia la actuación de Marruecos de Melilla, mientras algunas ONGs cifran de 37 muertos. Rabat repele el asalto violento de Melilla. El Consejo Europeo apoyando a España. Hay que ser contundentes con la inmigración. Detrás hay mafias. Bueno, todos estos titulares los remarco con importancia porque al fin y al cabo el discurso para mí, para todos los que estamos aquí, juega un rol central en la reproducción del racismo, como bien decía Serín. Y antes de que se vaya, porque tiene cuestiones personales que atender, le quería preguntar a Olga, como especializada también en el periodismo internacional, ¿qué titulares nos deja esta semana de la OTAN? Ya hemos hecho como todo el compendio, pero me gustaría más centrarnos en su finalización, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de futuro y qué hay detrás de esos titulares? Bueno, los titulares que deja son sobre todo un compromiso me oigo con un poquito de retardo, no sé. Sí, me oigo ahí. Gracias. El compromiso de más presupuesto militar, ¿no? De más gasto militar, con lo que eso conlleva, que eso implicará un recorte en las políticas sociales en un momento en el que hace un año, yo lo decía el otro día, hace un año todavía oíamos cómo algunos desde las instituciones europeas hablaban y aplaudían la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿no? Que plantea pues unos objetivos muy importantes, ¿no? Más políticas sociales, más igualdad, y todo eso parece que se arrincona en pos del contexto de guerra. Estamos en guerra, todo vale. Estamos en guerra, hay que gastar más en gasto militar, ¿no? Estamos en guerra y se pueden posponer las prioridades. Estamos en guerra y la crisis climática nos olvidamos de ella, ¿no? Y dentro de eso, bueno, pues se ha señalado en estas estrategias, en la resolución de las estrategias atlantistas, se señala a Rusia como una amenaza y a China como un desafío sistémico, ¿no? Contra los valores de la OTAN, se dice así. Es decir, no es un anuncio de más paz, es un anuncio de más tensión y de más confrontación. Y dentro de eso, porque estamos hablando de ello y porque además creo que a mucha gente, afortunadamente en nuestra sociedad, le está sorprendiendo muchísimo y preocupando muchísimo, dentro de eso volvamos a subrayar la posición de la OTAN señalando las fronteras y señalando la migración como un fenómeno que afecta a nuestra seguridad, como si fuera una declaración de guerra más, ¿no? Llevamos años viéndolos, pero este es un paso más. Cuando en enero, febrero o a finales del año pasado veíamos que había una serie de movimientos en la frontera polaca, por ejemplo, con unas pocas miles de personas que venían huyendo de guerras donde nuestros propios gobiernos han tenido responsabilidad, como podía ser Afganistán, que tan solo meses antes la sociedad europea se escandalizaba y se echaban las manos a la cabeza. Bueno, pues esa misma nacionalidad de afganos y afganas estaba en las fronteras polacas y el gobierno polaco los señalaba criminalizándolos y estigmatizándolos. Incluso 2 ministros del gobierno polaco salieron diciendo que practicaban hasta zoofilia y para eso usaron unas fotografías que extrajeron de una antigua película porno, atribuyéndoselas a personas que estaban ahí en la frontera como si hubiera ocurrido el día anterior, ¿no? Bueno, cosas tremendas. Y ante eso, el secretario general de la OTAN, ya por aquel entonces, en vez de dar un toque a Polonia, abrazó la terminología del gobierno de ultraderecha polaco hablando ya de guerra híbrida, ¿no? O sea,
personas inocentes que tienen derecho a buscar una vida digna, que huyen de consecuencias de los saqueos de políticas económicas europeas, de consecuencias de la crisis climática como la sequía. Cada vez hay más personas refugiadas por causas climáticas y que, por supuesto, huyen de pobrezas, de violencias y de guerras, donde muchas veces nuestras armas tienen responsabilidad y nuestras operaciones, las operaciones de los gobiernos europeos, o sea, las armas de Europa van a determinados países y muchas personas tienen que cruzar 6 fronteras y un mar viniendo hasta acá, huyendo de las consecuencias de esas armas que van allí, ¿no? Es una locura y es realmente preocupante. Y con esto termino, creo que estamos presenciando y todo este planteamiento que hacéis, ¿no?, para el programa de hoy, que me parece muy pertinente, contribuye a ello, que es la peligrosa tendencia al alza a asumir los marcos de la extrema derecha, facilitando que las tesis racistas se institucionalicen aún más y se conviertan en un objetivo de operaciones atlantistas y que el uso de la fuerza contra personas migrantes se asuma y se expanda. Yo decía el otro día que Vox y sus aliados europeos no hace falta que ganen las urnas, ya están ganando. Porque parte de sus postulados están siendo absolutamente normalizados, defendidos y asumidos incluso por gente que dice ser progresista. Ante ello, cuando llegue el futuro, a todo el mundo le gustará decir que llevaba tiempo participando de la decencia, pero no todo el mundo, lamentablemente, va a poder decirlo, ¿no? Y creo que esto merece una reflexión y que hablemos de esto muchísimo. O sea, la concentración de mañana unitaria en tantos lugares del país es necesaria, que haya personas como Serín y como Edith es necesario y que haya programas así, como El Salto, que la próxima vez espero estar más, es muy necesario donde podamos abordar todos estos temas con estos enfoques, ¿no? Necesitamos muchísima cultura de derechos humanos. Una última pregunta, Olga, antes de que te vayas. Te quería preguntar sobre el papel de intermediario del periodista en la construcción de este discurso y en asumir de alguna forma o normalizar la agenda de la extrema derecha. Bueno, permitidme que primero diga que afortunadamente hay periodistas honestos, con formación en cultura de derechos humanos, que batallan, que luchan por intentar romper el matrix del racismo y de la estigmatización e introducir un discurso medianamente decente. Pero la verdad es que en líneas generales vemos cómo los medios de comunicación tienen muchísima responsabilidad. Volviendo al futuro, cualquier historiadora o historiador honesto del futuro, para subrayar las causas de nuestro presente, tendrá que señalar el papel de los medios de comunicación en estos últimos años. Yo cuando empecé a ejercer este oficio, nací en 1975, ¿vale? Pues en los años 90 se empezaba a adquirir y se empezaba en algunas redacciones de medios generalistas, se empezaba a tomar conciencia un poquito de algunas cositas, ¿no? De pues intentar, por ejemplo, evitar señalar la nacionalidad o la raza de una determinada persona que delinquiera, ¿no? O sea, porque cuando los delincuentes son españoles y blancos, que son la mayoría, pues no se dice es español y blanco, ¿no? Bueno, pues eso que parece que estábamos aprendiendo a finales de los años 90 se ha olvidado en buena parte de las redacciones. Estoy hablando de lo más simple, ¿no? Creo que el periodismo tiene que cuestionárselo todo, tiene que ser vigilante del poder, no asumir las versiones oficiales e ir más allá, con honestidad y con compromiso con una cultura de derechos humanos. Y lamentablemente, en líneas generales, no está a la altura. Pues muchísimas gracias, Olga, por estar aquí con nosotras hoy. Te despido ya porque tienes temas personales que gestionar y un beso enorme, guapa. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer, el placer es mío. Un beso a todas. Chao. Hasta luego. Nos quedamos las demás. Quería seguir este debate que ha abierto Olga porque me parece curioso algo que señalaba un artículo de El Salto Diario, que precisamente en la última cumbre de la OTAN, que fue en Lisboa en 2010, si no me equivoco, Rusia pasaba a ser más bien una especie de aliado estratégico donde se miraba con optimismo al futuro. Todo esto lo digo también para que se vea cómo cambian los marcos en un momento a otro y no estamos hablando, igual que yo cuando hablaba de la construcción de esa Europa de derechos en los años 50, no estamos hablando hace tanto, se nos ha frustrado el sueño muy pronto. También en 2010 este tipo de alianzas, o sea, esa lógica de paz establecida a futuro a largo plazo,
era otra película. Le quería preguntar a Sherin si todo esto lo vemos como, o sea, si se está construyendo un discurso que es todo el contrario, que la palabra amenaza, amenaza, amenaza se repite insistentemente, ¿cómo valoras tú esa palabra, no tanto a nivel geopolítico, sino cómo te recuerda también a cómo se utiliza en las fronteras? Me gustaría relacionar estas dos cuestiones. Bueno, la palabra amenaza, tal como es, digo, ya nosotros estamos acostumbrando a escuchar esta palabra desde los primeros momentos que hemos llegado aquí. Es una palabra que siempre se ha escuchado, se lo ha utilizado la extrema derecha, como pues ha mencionado también Olga, lamentablemente, pues son palabras que ahora mismo lo está utilizando gente progresista, que muchas veces son cosas que hemos denunciado, hemos dicho que no solo es la extrema derecha que está en cierta posición o usa determinadas palabras, pero también dentro de la izquierda hay también este sector que también se identifican como ciertas cosas. Y esta palabra amenaza, como si venimos a invadir o venimos digo, traer algo que no es el bienestar europeo, y este mensaje alarmista, como lo acabo de decir hace un rato, de gente que viene, que tienen otra cultura, una cultura diferente de la europea, como todo este mensaje, estos bulos que van rulando, van circulando, que es de frontera a frontera, por ejemplo, que no nos trae nada bien, vienen a imponer su cultura, es como un mensaje tan, digo, no sé cómo llamarlo, que están como inculcando así como a la gente, que la gente vaya teniendo este miedo por dentro con esta palabra amenaza. Porque eso de las fronteras, la palabra también que, como lo que acaba de comentar de Rusia, que era aliado en el 2010, por ejemplo, y ahora pues está visto como un país enemigo. Y yo directamente pues quería entrar en ese tema de Rusia, la OTAN y lo que supone para ellos que es una amenaza. Yo directamente esto lo voy a llevar en el terreno político, porque esta guerra con Rusia en Ucrania no es de hoy. Es una guerra que ya Rusia había empezado hace tiempo. Hace tiempo ya empezó su guerra. Lo empezó de otra manera. Ahora es una guerra con armas en Ucrania, pero lo empezó porque Rusia, viendo los intereses pues de Europa, por ejemplo, Rusia ya se metió en África desde hace tiempo, como también los chinos. Ya llevan esta guerra en África hace un montón, porque Rusia veía todo esto, veía venir todo esto. Los intereses de la Unión Europea, donde Francia lleva mogollón de décadas manejando África como quiere, como lo decía Tiken Jah Fakoly, ils ont partagé le monde. En esta canción explicaba todo. Y es Francia quien maneja África, la gran parte de África, y ahora quien ha cedido pues terreno a muchos países como España. España entró, por ejemplo, en África cuando en el 2006 la gran llegada masiva de las pateras. Ha podido entrar con excusa de pues ayudar a parar la inmigración ilegal. Pero hasta ahora siguen llegando las pateras. ¿Y qué está pasando con esos países? Pues el tema es que hay más acuerdos de pesca, hay acuerdos como de llevar ahí fondos de cooperación para ayudar al empleo, que es una cosa que digo que siempre es absurdo, porque sus empresas están ahí, las empresas francesas son lo que explotan los recursos de todos estos países. Y es esta guerra que está llevando Rusia, parar todo esto o también él tener parte de estos recursos. Y no lo está teniendo fácil. Por eso entro en Mali. En Mali ya hemos visto estos últimos años, pues la situación de Mali. Decíamos yihadistas y de todo, pero Francia, cuando entró allí, era para parar esto, para ayudar.
pero no son capaces. Algo falla. Algo falla porque cada vez hay más atentados, hay más, hay más problemas en Mali. Es un país muy inestable. Y ya llega Rusia, les convence de que hay que echar a estos franceses, porque si no les echáis, vuestro país no va a estar nunca bien. Empieza el problema. Ha habido revueltas, echaron al presidente, ahora otros manejan el gobierno y lo que han decidido es echar a Francia. Y de ahí viene este miedo. Este miedo de la Unión Europea es que si se va a Francia, perdemos todo. Todos los países se van. Todos los países se van. Si todos los países nos vamos, perdemos el oro que se explotaba en Senegal, en Mali. El pescado lo vamos a perder porque los países van a cortar. El gas, que también es un problema muy gordo, que lo tiene Senegal. Tiene mucho gas ahora mismo que han descubierto. Y como Rusia lleva su guerra, les va a cortar gas, se van a matar ahí en África para coger todo. Por eso dije la palabra de que van a buscar un demonio para aniquilarlo. El demonio ahora para ellos viene de África. El demonio está en la frontera. Cuando tengan la OTAN en la frontera, van a seguir más en esos países. ¿Qué se va a inventar en el futuro? Se va a inventar guerras en esos países. Esos países van a estar más inestables y se van a llevar todos los recursos. Ahí está también el tema de la OTAN. Cuando dijeron OTAN en las fronteras, dije mal nos estaba yendo en África y mal va a seguir yendo porque ya directamente la guerra la van a llevar en este terreno que es el gas, los recursos que actualmente se necesita para poder, paliar esta situación que estamos viviendo en Europa. Para no alargar más, le dejo a Edith. Bueno, Serín nos está recordando algo que explica muy bien Yayo Herrero cuando habla un poco de las lógicas extractivistas que sostienen los países del norte global a costa de los recursos del sur global, donde dejamos por nuestras fronteras pasar diariamente una serie de mercancías y materias primas que si no pasaran no podríamos seguir con nuestra vida cotidiana, pero no dejamos pasar personas. Y cómo esas personas a la vez, empezando un poco por donde iba la pregunta, son tildadas de un enemigo, un demonio, una amenaza para el status quo de una sociedad privilegiada, aunque en nuestro caso podamos hablar de diferencias dentro de la propia Unión Europea. Para pasar a Edith, quería hablar dentro de, que estamos llegando sí al consenso unánime de que efectivamente hay un tratamiento mediático determinado con unos intereses concretos detrás. Con tratamiento mediático no solo quiero decir periodístico, sino también político-institucional. Me gustaría dejar claro que todo conforma un discurso complejo, más allá de los titulares, y que ese tratamiento mediático construye una realidad que se basa en el discurso, en este caso periodístico, del miedo al otro, de la amenaza. Y quería preguntarle a Edith, ¿cómo analizas como militante antirracista esa generación del otro? ¿Cómo se inserta en la sociedad y qué consecuencias tiene? Esta es una construcción, el discurso que implanta el gobierno a través de los medios de comunicación, porque Serín va a estar de acuerdo conmigo, ahora cuando tú eres político tienes un sinfín de medios que están ahí a tu disposición cuando das la nota ahí un poco recalcitrante, muy violenta, y tienes micrófono para hablar. Ellos están dispuestos, siempre que haya odio, racismo y sangre, ellos están dispuestos y vienen a donde tú estás para recoger esa información. Esta es la construcción del enemigo. Hay una negrofobia, una islamofobia y un odio creado por los bulos que potencia la ultraderecha y de la cual el partido que se dice que es más progresista o que es de izquierda toma para poder también tener este discurso. Dicen que no, pero es que sí, ¿verdad? Entonces, esta construcción de la persona, especialmente, porque si miramos la migración en el estudio de Por Causa del año 2020, en este que sacaron, este 2022, habla claramente que la mayor migración de personas que llegan a España, y voy a hablar solamente de España, es persona que viene en avión. O sea, la mayor migración llega en avión desde América Latina.
Y desde África se muestra, o sea, el léxico construido es asaltan, que vienen a robarnos, que son violentos. Y tú les ves a los compañeros que se tienen que defender con piedras y palos ante una policía que le lanza gases, que les tira balas de goma, que les echa de las vallas que caen sobre el suelo y van, o sea, lastimado, herido, sin asistencia médica, siguen golpeándoles. Entonces, cuando hablan de vienen a violarnos, porque lamentablemente ese es el discurso del otro, ¿verdad? Nosotros somos los ladrones, nosotros somos los violadores, nosotras somos las putas, nosotras somos, o sea, siempre estamos en lo mal, pero también somos las esenciales, ¿verdad? Porque nuestra campaña en regularización ya se llama esenciales, pero ¿esenciales para qué? Esenciales para mantener los privilegios que ya tiene la sociedad con nuestras manos y nuestras vidas. Cuando nosotras desayunamos todos los días, estamos desayunando fruta que recogieron las y los jornaleros. La persona que te limpia la casa es una trabajadora migrante, casi en un 98%. Entonces, esta construcción se hace en base a lo que a mí me conviene. Al gobierno le conviene ahora estar bien con esta construcción del enemigo porque vamos a reforzar la valla. La misma industria armamentística es la industria de la seguridad. La seguritización de todas las fronteras para dejar afuera a las personas. Pero yo sí, como ciudadano del mundo, con mi pasaporte europeo o mi pasaporte de Estados Unidos, puedo ir a entrar donde a mí se me antoja. Yo sí soy ciudadano del mundo, pero otra persona que viene del sur global no es un ciudadano del mundo. Es una persona que viene a robarme, que viene a lastimarme y a cambiar toda mi estructura. Cuando yo leí hoy, esta mañana, de que vamos a crear una seguridad para que Ceuta y Melilla, ante la posible hibridación y utilización de los migrantes para lastimarnos, porque Ceuta y Melilla es la frontera sur, ¿quiénes nos van a venir a lastimar? Los africanos. ¿Cómo nos van a lastimar? Nos van a lastimar si nos sacan todo lo que nosotros le queremos y seguimos robando. Esa es lo que se tiene miedo. O sea, ¿qué es la única medida que voy a tomar? Matarles, porque eso es lo que están haciendo en la frontera. Les están matando. En este momento, y todos estos días, Marruecos ha estado construyendo unas fosas y van a colocar a nuestros hermanos ahí. Entonces, las personas se acuerdan, ¿de qué se acuerdan? De que hubo una matanza en el Tarajal, de que hay muertos en Melilla, que hay muertos en San Antonio, pero no se acuerdan quiénes son estas personas. Y mucho menos se habla de todas las muertes de esta tumba que existe en el océano, donde hay miles de niños, mujeres y hombres que tenían sueños, que tenían deseo de construir. La persona migrante cuando llega viene con una idea de construcción, de crear redes, de mejorar. Nadie cruza, y lo dice en un poema que ahora mismo no me acuerdo la compañera que lo escribió, nadie, o sea, ¿quién se sube con su hijo? Yo que soy madre, ¿cómo les pongo a mi hijo en una patera que sé que se va a hundir porque quiero tener una mejor vida? Entonces, la construcción que hace la sociedad, el gobierno y los medios que tienen una gran culpa en esto es demostrar a las personas como unos objetos, como unas personas que no son totalmente deshumanizadas. ¿Cómo puede ser que las fotos, vídeos tan violentas, violentas para nosotras? Yo no soy africana, pero a mí me dolió muchísimo ver esas imágenes. Hasta ahora me duele. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Y sin embargo, cuando vemos, y yo estoy muy contenta con toda la flexibilización que se le ha dado a las personas refugiadas ucranianas de que puedan tener y construir una nueva vida. Pero ¿cómo puede ser que a ellos sí se les muestra como personas necesitadas, como personas que deben ser auxiliadas, con mantas, ayudándoles, y a los compañeros africanos no? A las compañeras que como yo soy latina, a las panchitas no, a las compañeras filipinas no. Entonces, ¿cuál es la construcción y qué es la sociedad que España está construyendo con este gasto millonario que se hizo ahora para la OTAN, de que se hacen fotos en el Museo del Prado con unos cuadros que nadie jamás se puede hacer fotos, pero sin embargo sí vamos a destruir porque somos nosotros los guay, ¿verdad?
Entonces, toda esta construcción es eso, ¿verdad? Y que todos los medios estén, como decía Olga, no tienen una conciencia, se venden al mejor postor y por los likes. Los medios se están vendiendo por likes. Entonces, no hay realmente una conciencia periodística de construcción y de la defensa de los derechos humanos. Por eso cuando hablamos de justicia social e interpelamos a la sociedad española, interpelamos de esta realidad de que nosotras, las personas migrantes, estamos viviendo acá, que queremos construir una sociedad justa, porque el día de mañana, cuando tu hijo te mira a la cara y te diga, ¿por qué no hiciste nada?, tú puedas decir, yo sí hice y yo luché por la justicia social. Muchas gracias, Edith. Me has dejado... En esta construcción del otro despersonalizado, en esta construcción que bien decía Edith, donde nos acordamos de las masacres, pero no le ponemos vida, cara, ninguna historia detrás de las personas masacradas, lo vivimos con una preocupante falta de empatía, una empatía que sí que se ha construido con otras comunidades, algo que en sí no es malo, construir empatía con otras comunidades que lo están pasando mal, como la ucraniana. Hemos oído historias de vida, historias de una niña que no podía ir al colegio, de una madre que de repente no podía terminar, no había podido ir a recogerlos. Se han escuchado muchísimas historias de vida durante la guerra de Ucrania, que aún sigue en activo. ¿Eso es bueno? ¿No es malo en sí mismo? O sea, no estamos interpelando a la construcción de una realidad menos empática, estamos interpelando a una construcción de realidad empática con todas y todos. Entonces, desde ahí sí que os quería preguntar, porque me parece que no hay nada más que añadir en esa construcción del otro, de lo que ha dicho Edith, sobre la cuestión de la agencia. Cuando solo te objetualizan, no solo te quitan la empatía y te convierten en una cifra, en un cuerpo amontonado o simplemente en un naufragio más, sino que además te quitan la posibilidad de tener un discurso propio y por lo tanto defenderte y defender tus propios derechos. Os quería preguntar a las dos, ya que tenéis pues, diferentes posiciones ahora mismo, si esos medios de comunicación o estas instituciones, ¿no?, todo este relato generalizado, da realmente agencia a las personas migrantes, y si no es así, ¿por qué? Podéis empezar, igual Serim, porque acaba de hablar Edith. Vale, me van a perdonar porque voy a volver un poco en lo que estaba comentando Edith, que es la negrofobia. Muchas gracias, compa, por mencionar esto, porque muchas veces nos olvidamos de esto, porque si hablamos de la inmigración, vamos, irregular, siempre la primera imagen que se usa es la patera o el que salta en la valla. Y no es así. Siempre se han dado datos de que la mayoría de la gente entra aquí por visados y no son los africanos. Esto es un detalle, pero el discurso de los inmigrantes ilegales vienen de África subsahariana es un discurso que es falso y siempre los datos lo demuestran. Menos del 20% viene de África, pero nosotros y nosotras somos conscientes que sabemos que viene de África o de América o de donde sea, somos las mismas personas, somos personas migrantes y este discurso nunca nos va a dividir. Es un apunte que quería pues también mencionar. Y también tocar un tema de las mafias. Yo, si me hablan de mafias, lo que quiero actualmente y lo pido, y por favor, que se investigue. Porque yo digo que los mafiosos, las mafias son las personas con traje y corbata. Y todo eso que nos venden, que la gente que venga en las vías legales, que no hay vías legales. En África no hay vías legales. No hay. Si hubiesen vías legales, la gente vendría en estas vías legales. Es una política de visados cero que Europa lleva años con África. Es también parte de lo que ha generado esta explosión en la frontera. Y, por otro lado, como lo que pedía, que se investigue todos esos visados que dicen de origen, que han traído gente a trabajar en el campo, ahí que haya una investigación. Pido esta investigación, que pregunten a la gente que han traído. Les han cobrado dinero a muchísima gente.
hay gente facilitador o gente que está dentro de esto que les han cobrado dinero. Y eso se lo pido a Pedro Sánchez, que se ponga a investigar esto, que la poli vaya en los campos, que ponga a esta gente, que le pregunte a ver qué le van a contar. Muchos han pagado dinero para venir aquí. Eso sí que es mafia y después igual muchos se quedan aquí en ese país. Era un tema que tengo aquí, que sé y tengo muchas pruebas de que esto está pasando. Por eso si hablan de mafias, me da muchísima rabia porque las mafias ya sabemos dónde están en esos y que lo investiguen, por favor. Y de hecho se me ha olvidado un poco la pregunta. Voy a, no sé si me lo No, puede no, repetir. me Era parece algo súper genial. pertinente y podéis hacer esto, me podéis hacer esto cuando queráis. Pero sí, lo que venía a decir es que con todo esto de la otredad se despersonifica, pero también se quita la agencia de las personas migrantes. Y os quería preguntar primero a ti y luego a Edith si los medios de comunicación funcionan quitando la agencia de forma recurrente a las personas migrantes, si tiene que ver algo su procedencia y qué supone esto de cara a poder defenderse o defender sus derechos. Sí, hablar de los medios de comunicación, pues digo, como lo ha mencionado también Olga antes de marcharse, hay gente que hace su trabajo desde el corazón, que lo hace muy bien, pero la mayoría de los medios de comunicación, pues mira, ya sabemos que podemos decir que están comprados, están con la extrema derecha y la derecha para esta política que quieren. Siempre lo que van a hacer es deshumanizar, siempre, como lo que acaba de comentar también la compa Edith, ya lo que buscan es un discurso más extremo, un discurso más que criminaliza más para poder pues darle bombo. Con todos estos bulos que circulan, pues son ellos quien lo mueven. Y eso es un problema muy grande porque ha llegado en tal punto que a la persona migrante le resulta muy difícil defenderse porque es una persona que muchas veces no tiene arma porque no llega hasta ahí para poder tener este nivel de poder desmentir lo que dicen las noticias, el falso discurso de la inmigración y todo eso. Es un problema muy grande para las personas migrantes. Tenemos como que organizarnos a pesar de nuestras vidas muy precarias y tener, como digo, periódicos que son muy justas y sacan información, ¿verdad? Como El Salto y otros que también pues están en la labor de solo informar en lo justo y la verdad. Y ahí tenemos como poca margen para poder pues desmontar este discurso. Quiero hacerte la misma pregunta, Serín, desde el punto de vista de militante antirracista, que estáis todo el rato peleando para que se consiga oír la voz. Y luego os quiero pasar la pregunta que me ha parecido muy interesante de Olmo, que dice que, ¿qué opináis del efecto que genera compartir imágenes como los cadáveres de las personas migrantes en redes sociales y otros medios? Si puedes primero darle bueno, a lo que tú quieras, Edith. Dale a lo que tú consideres porque me parece muy interesante. Sí, a ver. Sí. No, yo una cosa, porque yo creo que si estas imágenes no hubiesen salido, pues yo creo que nadie iba a creer que esto ha pasado. En algunos momentos, pues está bien que la gente se entere, que la gente vea realmente las imágenes, porque las imágenes, ver una imagen no es igual que te cuenten que han fallecido tantas personas. Te lo imaginas cómo ha sido. Solo son discursos que te cuentan, pero ver estas imágenes yo creo que sí que ha impactado y ha tocado el fondo del corazón de muchísima gente. Pero después también el otro problema es la persona, esta persona que sacan estas imágenes todo el rato que circula por todas partes. Pero yo creo que era importante que salieran estas imágenes. Hay imágenes que sí que se pueden ahorrar, pero hay imágenes que sí que se puede sacar, pero hay algo que se puede hacer para que no se reconozca esta persona. Pero a mí, la verdad, me ha dolido un montón porque he visto uno de los videos y dije, no voy a volver a ver estos videos más porque esto me afecta de tal manera que no puedo seguir viendo estos videos. Pero hay gente que nunca
ha sabido que esto pasa, pero yo lo he vivido. Yo he vivido, bueno, cosas parecidas, porque he venido en patera, he visto gente muerta flotando, así que yo sé que todo esto es verdad, pero lo del otro día también había esta parte que salieran estas imágenes también ha venido muy bien contradecir todo lo que están vendiendo y todo lo que, las mentiras, vamos, de ciertas personas del gobierno. Gracias, Erin. Edith, por favor. Estoy de acuerdo y también Ujú. como un primer llamado de atención a la gente, porque lamentablemente cada vez la gente tiene menos empatía y con esta construcción de lo que nosotras somos y todos estos bulos, siempre nos ven como un objeto y no como unas personas. Yo creo que ha ayudado a tocar los corazones más duros. Pero una vez que esa imagen ya estuvo, o sea, volver a repetirla en cada nota periodística, en cada vídeo, exponiendo los cuerpos de estas personas que tienen familias, que yo como madre, como hija, como hermana, como amiga, a mí no me gusta ver, no me gustaría ver a ningún amigo en esa situación, de tener que revivir constantemente y no saber qué sucede. Entonces, la comercialización, y hasta yo diría que para mí esto sí es una pornografía de muerte y de sangre, que realmente, si fuera en otra circunstancia, en las calles estarían, alguien me hizo un comentario, las calles estarían incendiadas si fueran otras personas, si fueran otros cuerpos, y saldrían a decir, oye, no me muestres esto, ¿verdad? ¿Por qué? Y vuelvo otra vez a la guerra, lo siento muchísimo. ¿Por qué no vemos estas mismas imágenes en una guerra que está sucediendo en este momento? ¿Verdad? Esas imágenes nosotras no vemos de cuerpos destrozados ni violentados, pero sí podemos estar reviviendo constantemente la utilización de los cuerpos de los hermanos africanos. ¿Por qué ellos y por qué, como dice Serín, es cierto, que ayuda a que la gente vea y se ubique en el espacio-tiempo y en la situación? Porque ahora cuando las compañeras y compañeros de salvamento marítimo dicen, han muerto ahogado 30 personas, han muerto, como yo no veo que se han ahogado, a mí no me importa. Y la gente pasa olímpicamente de estas noticias y son en su mayoría madres, niños, bebés recién nacidos que han fallecido ahogados y a nadie le importa. Entonces, ¿cómo puede ser que los mismos periodistas, que muchas veces nosotras siempre pedimos, inclusive yo estoy en las redes sociales de regularización, hemos pedido a montones de aliadas, entidades que han salido a la calle el viernes pasado, el domingo, el sábado, que cambien los carteles, porque es tan violento. Yo no he tenido la capacidad de ver el vídeo como ha visto Serín. Es que no puedo. No puedo y revivirlo constantemente para mí es muy doloroso. Entonces, si yo me siento mal, sé que hay muchísimas compañeras y hermanas y hermanes que están en regularización ya, que no son parte de regularización, pero que son personas antirracistas, o una persona española que ni siquiera ha estado jamás en el movimiento, se siente violentada a ver estas cosas. Entonces, ahí hay también una nota de atención que hay que llamar a los medios de comunicación. ¿Por qué constantemente pueden mostrar estos cuerpos para dar la nota y no hacer una construcción de un relato desde la vivencia y la resistencia de estos cuerpos que están aquí, que son personas migrantes y que van construyendo una sociedad mejor? Desde este espacio sí que es verdad que quería un poco por seguir un poco la estela que decía Olga, que hay periodistas que se toman su trabajo muy en serio, hay periodistas que consiguen retratar de una forma... Os dice Olmo que muchas gracias por las respuestas, la verdad que han sido tan dolorosas como interesantes, pero sí que es verdad que hay periodistas que intentan retratar desde una mirada con agencia, de una mirada como un sujeto
Por ejemplo, creo que Gabriela Sánchez ha estado toda la semana pico y pala intentando sacar testimonios y la historia que había detrás de todas estas muertes y de toda la masacre. Creo que hay muchos medios que, en cambio, y aquí tengo que señalar a La Sexta, Antena 3, etcétera, que han comprado directamente el relato oficial, de que esto también es interesante verlo en comunicación política. Cuando informas, tienes la posibilidad de elegir las fuentes y el enfoque y otra serie de cosas. Y es verdad que en la masacre que hubo y en la tragedia que hubo en nuestras fronteras, los medios convencionales, las primeras declaraciones y las primeras fuentes que establecieron como verídicas fue solo las de la policía marroquí, no queriendo atender ni a los datos ni a las personas que estaban allí. No solo periodistas corresponsales, sino sobre todo organizaciones no gubernamentales y sobre todo los propios sujetos que venían con una historia, etcétera, que es verdad que tampoco era tan fácil acceder a ellos, que esto lo cuenta Gabriela Sánchez, sobre la incapacidad que tenían de poder acceder a los relatos de las personas migrantes, que también habría que preguntarse, ¿no? ¿Por qué después de todo esto no solo se encierra a las personas, sino que se les quita toda la posibilidad de comunicarse y explicarse ante el entorno? Como vamos a ir terminando, voy a poneros lo que sería la sección de discurso de mierda, que creo que la podemos tener en la cabeza cuál es el discurso de mierda del día de esta semana, que se la lleva Pedro Sánchez, pero claro, por méritos grandes. Un segundo y vamos a comentarlo un poquito. Colaboración del gobierno marroquí y se ha reafirmado la nueva relación con Marruecos. Quisiera también agradecer, en nombre del gobierno de España, la extraordinaria cooperación que estamos teniendo con el Reino de Marruecos y que demuestra la necesidad de tener la mejor de las relaciones, una colaboración estrecha también en materia de interior, en materia de lucha contra la inmigración irregular. Muy bien. ¿Qué creéis? ¿Qué opináis? A mí me viene a la cabeza, sinceramente, pues la apropiación, ¿no? El desplazamiento de todo el arco político, asumiendo la agencia de la extrema derecha, y es un poco de lo que quería hablar con vosotras. ¿Qué opináis de estas declaraciones de Pedro Sánchez? Para ser un poco honestas con el relato, fueron unas declaraciones que dio el viernes, utilizando las palabras, si no me equivoco, de bien gestionado, ¿no? Posteriormente se bajó un poco de ese tono triunfalista para decir que efectivamente que no había visto las imágenes tan dolorosas y que tenía que pedir perdón y asumir que, que había sido una tragedia. Y después ha continuado absolutamente igual que Margarita Robles, tal y como os he puesto en la portada del Mundo de hace 2 días, con el discurso de la mafia, en el sentido de, ¿sabéis esto de que todo lo que viene antes de un pero no existe? Es verdad, lo siento mucho, lamentamos la tragedia, pero tenemos que fijarnos en las mafias es el problema. Quería hacer como una última ronda valorando estas declaraciones del presidente del gobierno. ¿Quién quiere empezar? Pues empiezo yo por la rabia que le tengo a este señor, porque este discurso es un discurso lamentable. Lamentable este discurso, no sé, yo no puedo usar otras palabras que no puedo decir, pero es que es lamentable, son palabras vergonzosas y eso demuestra el gran fracaso de la humanidad. Estas palabras de Pedro Sánchez le va a perseguir durante toda su vida. Durante toda su vida le van a perseguir estas palabras. Es como si unas personas merecen vivir y otros no. Como él nada en esta lógica violenta, donde se inventa su ley, que algunos vivan, que otros ya se mueren y aplaude, porque eso no se ha hecho aquí en España, pues la gran parte del mal pues se ha hecho en Marruecos, así nos limpiamos las manos. Y todo eso viene por los acuerdos que firmaron, porque se ha vendido. Eso se puede decir claramente, porque es un tema que hubo una crisis el año pasado y desde esta crisis con Marruecos del año pasado va cediendo. El Sahara cedido. Ahora, esto que ha pasado, pues lo primero sale y aplaude la muerte de personas. Aplaude que la actuación está bien.
es que es, la verdad, lamentable, lamentable, lamentable. Yo no puedo usar otras palabras porque tengo una rabia tremenda que sigo hablando, pues es que voy a decir algo que en el futuro me arrepentiré. Y yo no quiero ser como Pedro Sánchez, la verdad. Muchas gracias y voy a dejarlo a Edith seguir. Muchas gracias, Eh, Edith. Nosotras, cuando empezamos a escuchar lo que dijo este señor, ¿verdad? Me sale con eco la voz. Habíamos hecho, Perdóname, que soy yo. habíamos hecho un tuit que yo creo que representa a todo el movimiento antirracista que decía, solo un hijo sano del racismo como Pedro Sánchez puede felicitar esta acción inhumana a este país que trabaja como gendarme de España en este momento. O sea, ¿cómo puede ofender? O sea, porque yo soy activista, tengo muchísimas compañeras activistas, no solamente en regularización, yo vengo del colectivo de las trabajadoras del hogar. Para nosotras la palabra cooperación significa apoyo y construcción de redes para el beneficio de las personas. ¿Cómo puede ser que utilice palabra cooperación felicitando y que hasta que no haya visto las imágenes, ahí me doy cuenta que eran cuerpos, ¿verdad? Porque antes pues eran solamente negros, pero resulta que respiran y se mueven, ¿verdad? O sea, que son un poco humanos, ¿verdad? Entonces, el racismo que tiene este señor, que ya no lo disimula con nada, por más que tenga un diputado negro en sus filas, o sea, es que es brutal, es horroroso. ¿Cómo puede ser que felicites el asesinato? Porque para mí es asesinato. O sea, no auxiliarle a una persona que está herida ante cualquier accidente es cómplice de asesinato, dicen en las leyes, ¿verdad? No recuerdo ahora la palabra porque a mí esto me pone muy, muy enojada, con mucho dolor, pero no auxiliarle a una persona que necesita auxilio, que necesita atención médica y dejarle a su suerte, como sucedió con muchísimos hermanos ahí en el suelo y que estaban lastimados, que estaban entre muertos, golpeados, heridos, y no asistirle y decir, no, como no pasó en mi puerta, o sea, está en mi puerta, pero no era adentro, o sea, que no es conmigo. O sea, hay situaciones en que uno dice, si yo como persona realmente creo que otra persona que no tiene mi misma color de piel, que no habla mi idioma, es realmente una persona para mí. ¿Por qué si es una persona negra no es un ser humano? ¿Y por qué si es blanco sí es una persona que necesita derechos? Entonces, para mí personalmente no es lamentable, es horroroso y es criminal el comentario. Y su disculpa es todavía más horrible porque encima dijo, ¿por qué? Bueno, ay, qué pena, murieron, yo no vi las imágenes, pero hay también policías heridos, ¿verdad? O sea, los policías sí son personas, pero las personas negras no. Vamos a ir terminando. La verdad que espero que todas y todos los que nos estáis viendo sentáis, bueno, igual de mal que yo ahora mismo, la verdad. Si se os ha hecho un nudo en el estómago con todo esto que estamos hablando, en parte me alegro porque creo que hemos dejado pasar en este tiempo una serie de titulares del miedo, una serie de enunciados que nos llegan a hacer pensar que no hay para todas, y en ese para todas nos tenemos que situar en el lado correcto para que no te terminen pillando a ti. Con eso terminamos no mirando a la cara una serie de atentados contra los derechos humanos que son atroces, que no tienen que pasar en nuestras fronteras para que sepamos que existen todos los días en todo el mundo, y que deberíamos preguntarnos después de esta semana por qué la policía apalea a personas, por qué el gobierno español aplaude de primeras, por qué el gobierno español deja de aplaudir pero justifica. ¿Pasaría lo mismo si fueran blancos? ¿Sentiríamos lo mismo cada persona que lo estamos viendo? Y bueno, después de todo esto, que me ha parecido un programa duro, muy duro, pero estupendo, sobre cómo la comunicación política interpela de diferentes formas a la sociedad y a nuestras empatías en función de quién estemos hablando, sí que voy a dar paso al menos a una
bueno, visión no tanto más optimista, pero sí mucho más luchadora, que es la campaña de regularización ya por el LP, y luego Edith nos la va a explicar un poco, aprovechando ahora que estáis muchas y muchos conectados, porque me parece esencial. Por favor, ved el vídeo y ahora nos lo explica ella. Bueno, me parece precioso el vídeo. Edith, enhorabuena. Pensaba que se oía, lo he quitado porque decían que se oía muy bajito. Esto serán cosas del directo del salto que iremos mejorando cuando aprendamos a hacer esto del Twitch. Y antes de despedirnos, ¿nos puedes contar un poco, Edith, de qué va esta campaña, desde cuándo está vigente y qué es lo que promueve? La campaña está vigente, ahora sí, porque si no sale ahí con eco, ¿verdad? La campaña está vigente, estamos en plena recogida de 500.000 firmas para llevar la iniciativa legislativa popular al Congreso de España para que puedan tratar la regularización de las personas migrantes. ¿Y por qué es tan importante esta campaña? Porque después de todo este relato que estuvimos dando Olga, Serín y yo, y que tú has contribuido con toda esa opinión periodística también y toda esta pornografía de titulares que criminalizan a la migración, en construir una sociedad justa, de justicia social, donde una de cada 3 personas migrantes es un niño, una niña, un niñe, o una de cada 6 personas son mujeres que nos ven como las grandes cuidadoras de la vida, las mujeres migrantes. Somos más que eso. Somos personas, como ya lo decía hace rato, somos personas que venimos a construir, a tejer redes, a mejorar la sociedad. Tenemos conocimiento, tenemos potenciales y queremos crear esta sociedad más justa. Por eso esta campaña de regularización ya nos puede volver a todos esto que tenemos que ser personas antirracistas. La acción para ser antirracista es firmar la campaña de la ILP Regularización Ya. Esta construcción no solamente lo hace el movimiento migrante o las personas racializadas. Tenemos comités territoriales en tantas ciudades, en tantos pueblitos de España. Recuerdo muy bien a la señora Rosa del barrio de San, que tiene casi 89 años y se baja todos los días al portal de su casa para recoger firmas. Una señora española toda la vida que nunca ha salido a Barcelona recogiendo firmas. O una compañera Inma que está allá por Galicia. Compañeras en Canarias, compañeras en País Vasco y así sucesivamente, personas que son blancas, como le decimos nosotras, que no son racializadas, pero que entienden que la construcción de la sociedad debe ser de justicia social, donde todas las personas, con este eslogan tan chulo que sacó el gobierno en plena pandemia, que decía para no dejar atrás a nadie, realmente se haga con esta ILP. Es cierto que esto es para impulsar y hacer ver a todos los partidos políticos por qué los migrantes somos importantes. A lo largo de las 9 regularizaciones que ha hecho España, se ha demostrado con cada regularización que la economía de España ha mejorado, que la sociedad ha mejorado, que ha crecido, que ha construido. Y eso es lo que nosotras queremos hacer con esta ILP. En esta ILP no solamente lo mueve regularización, estamos en un grupo que se llama Esenciales, está compuesto por ONGs, está un partido que se llama
por un mundo más justo, está Fundación Los Comunes, está Por Causa, está Alianza por la Solidaridad, está Red, y estamos nosotras que damos la voz y la legitimidad, porque nosotras las personas migrantes somos sujetas políticas y vamos a luchar por nuestra voz. Nadie nos va a callar porque somos agentes autoorganizadas y estamos aquí para construir. Así que yo les invito, así como han visto el vídeo, que lo escucharon muy bajito, pero que seguramente Paula les puede compartir el enlace, para entender por qué es importante la campaña ILP, y que pueden firmar también con firmas digital en la página de esenciales.info. Hay puntos fijos, tenemos un mapa interactivo, estamos en todas las redes sociales. Por favor, acompañen realmente, que no se quede solamente en este viernes, este sábado y este domingo saliendo a las calles a demostrar el dolor. Tenemos 56 ciudades en España, inclusive en Raval y otra en Suiza, que van a hacer, que son ya con esas 58 ciudades, que van a hacer una concentración para recordar a estas personas que han sido, para mí, asesinadas, que han tenido esta omisión de auxilio y que por eso hoy ya no están con nosotras y que han sido arrancadas de sus familias. Entonces, realmente hagamos un paso más, recojamos firmas y luchemos y seamos parte de una sociedad más justa. Construyamos realmente esto que tiene que ser España, una sociedad de justicia social. Por eso, regularización ya. No. Pues regularización ya. Acabo de poner también el cartel de la concentración que hay este viernes. Os animamos a todas y a todos a ir, a alzar la voz y a decir que queremos, bueno, una sociedad que luche por los derechos humanos y no mira a otro lado cuando se producen situaciones como la que hemos visto lamentablemente estos días, y que se producen lamentablemente, aunque no las veamos todos los días, por esta construcción del mundo tan injusto. Muchísimas gracias a las dos, muchísimas gracias Edith, muchísimas gracias Serín. Espero de verdad que haya sido útil este espacio y muchas gracias por vuestra participación. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Un beso bien fuerte. Ya. Chao.